Gracias, presidenta. Bienvenido. En primer lugar, queríamos formularle algunas cuestiones que tienen que ver con la experiencia que usted tiene en la banca internacional, particularmente su paso por Morgan Stanley, y nos gustaría que, respecto que ha sido uno de los bancos causantes de la crisis internacional, sobre todo por la colocación masiva de hipotecas subprime, nos gustaría que si pudiera ilustrarnos sobre qué valoración hace usted de las prácticas que realizaron y si cree realmente que los banqueros, ustedes mismos y la gestión que ha practicado, pues si se han equivocado, ¿no? También si cree que los problemas gravísimos de carácter económico que tenemos en la actualidad, como el enorme desempleo, la precariedad, la pobreza, la débil recuperación, la crisis del euro, la subida de los populismos de derechas, el fascismo, multitud de factores que están operando, realmente son causantes de ese factor que fue la crisis financiera y la colocación de las mayorías sociales en una situación absolutamente insoportable, que nos dé la lectura global, porque la crisis efectivamente fue global, pero las consecuencias las seguimos pasando. Es decir, salimos, lo que dicen los economistas, de la recesión económica, pero no hemos salido de la crisis, ¿no? En lo que tiene que ver con la crisis inmobiliaria en nuestro país y directamente con la gestión practicada por su entidad, nos hemos visto afectados de más de 700.000 personas y familias que han sido ejecutadas hipotecariamente, que han sido desahuciadas y, con el bochorno de un director general de su entidad que llegó a afirmar que los desahucios en nuestro país eran una leyenda urbana. Me gustaría que le dijera a esta comisión y a la gente que nos está escuchando si usted ratifica estas palabras, si las comparte y si cree que eso es así como él ha afirmado. Si son para ustedes los desahucios en nuestro país una leyenda urbana. En relación con Gesticaixa, algunas preguntas, ¿no? Ustedes crearon la gestora de fondos, ¿no?, con una titulización, en primer lugar, de 16.262 millones de euros, con el primer fondo con la dirección que iba a Citibank, el primer banco causante de las subprimes, ¿no?, en los Estados Unidos, y nos gustaría que valorase la opinión sobre esta experiencia y si no cree que este tipo de emisiones sirvieron para acudir al eurosistema y para captar ahorro barato e inflar todavía más la burbuja hipotecaria. Pero es que nos preocupa porque en la etapa actual, y tenemos aquí los datos de la Comisión Nacional, entre febrero del 2016 y diciembre del 2017, la Caixa realizó grandísimas operaciones de titulización primero por un valor de 14.200 millones de euros, con otras dos emisiones más de un valor de 5.270 millones de euros, es decir, un total de 19.470 millones de euros. Y la pregunta es clara, ¿no cree usted que con estas nuevas emisiones se está volviendo a la locura hipotecaria? Dado que también se contempla que los bonos sirvan para garantía en el eurosistema, ¿se está utilizando dinero del Banco Central Europeo para inflar esta burbuja? Y se está tratando de limpiar los balances contables con este tipo de operaciones que están formalizando. Usted habló de las cédulas hipotecarias. Ustedes en abril del 2008 emitieron 55 por un valor de 1.000 millones, ¿no? Le preguntamos, este enorme movimiento de las cifras de las cédulas hipotecarias, que a la vez son deuda, ¿no?, más otro tipo de emisiones, constituyen elementos auténticamente de burbuja. Desde luego, nos gustaría que nos explicase cuál es su opinión sobre esta cuestión, porque no es una cuestión menor. También Credifimo. Como saben, titulizaron más de 17.200 millones de euros por préstamos de más de 1.800 millones, con participaciones de bancos norteamericanos, propiciando, como sabe, una auténtica estafa con enormes litigios sobre esta cuestión. Y la pregunta es si son conscientes de la gravedad de lo que ustedes han hecho y cómo han afectado a estas personas estafadas que han visto cómo se quedaban sin nada y aún encima teniendo que defender sus derechos en los tribunales. Y, desde luego, ¿qué alternativas les pueden ofrecer a estas personas que han interpuesto acciones por estafa, ¿no?
En relación con el futuro de los desahucios y reiterándolas el desatino y, desde luego, la falta de sensibilidad del señor Alcaraz con las afirmaciones que ha formulado, le preguntamos qué va a hacer su entidad con los desahucios y el enorme problema de la vivienda una vez que se acabe la moratoria, y también qué van a hacer con los alquileres sociales. Nos gustaría que nos lo dijese, porque hay muchas familias que están preocupadas por esta cuestión, ¿no? Y si van a volver a expulsar, a echar a las familias y a las personas sin alternativa habitacional cuando acabe esta moratoria, ¿no? Y les preguntamos si no creen que alguna manera, ¿no?, de devolver a la ciudadanía el rescate bancario que hemos pagado y del que no han devuelto apenas nada, bueno, ¿no creen que sería mucho más favorable que pusieran a disposición de las familias con necesidades sociales y garantizando un derecho fundamental a la vivienda, estas viviendas, en lugar de disponerlas o venderlas, malvenderlas a fondos buitre para que sigan especulando y reiterando el modelo que ya conocemos, ¿no? El señor Alcaraz también, cuando ha hecho estas afirmaciones respecto de los desahucios y la leyenda urbana, nos ha hecho como una película sobre poco menos que había una conspiración, ¿no?, en nuestro país con mala prensa para la banca, ¿no? ¿Usted comparte esta conspiración que ha denunciado el señor Alcaraz, que cree que hay una conspiración que influye en la opinión pública para hacer una mala lectura de la banca en nuestro país? ¿Lo comparte? Nos gustaría que nos lo dijera. En relación con bueno, todo lo que ha pasado y los cambios regulatorios y, sobre todo, el proceso que ha vivido nuestro país, ¿no?, que, por ejemplo, en relación a Alemania, que tiene 400 cajas de ahorros, ¿usted cree que en realidad hubo medidas deliberadas por los dos grandes partidos políticos en este país, Partido Popular y Partido Socialista, para producir realmente, con los cambios normativos que se produjeron, por una parte, la privatización de las cajas y, en segundo lugar, un proceso de centralización territorial, lógicamente porque hay desapego territorial de estas cajas en este país? Hoy en día tenemos tan solo 2 cajas. Nos gustaría que qué opina sobre este factor de privatización y si comparte que realmente hubo una decisión deliberada, ¿no?, sobre esta cuestión, ¿no? También respecto de los errores que han cometido ustedes, ¿no?, el tiempo, y voy terminando ya, señora presidenta, es cierto que hubo tardanza en la actuación, ¿no?, frente a otros países que actuaron una semana. Pues el FROP aquí tardó 9 meses y tardamos muchísimo, pero ¿cuál cree que fueron los errores que ustedes en su entidad han cometido? Para que la gente los conozca y nosotras mismas los conozcamos, y de esta comisión podamos sacar las debidas conclusiones y evitar que se vuelvan a repetir, ¿no? También respecto de las preferentes, claro, ustedes fueron una de las entidades en las que, además, bueno, en el libro La gran estafa de las preferentes se ha reseñado muy particularmente el carácter doloso de la emisión por su entidad, con el conocimiento claro de lo que estaban haciendo. Díganos qué opina sobre lo que han hecho. Está claro que esto trasciende esta comisión, pero si lo que se refiere en esta titulación, en esta publicación, es así, y nos gustaría conocerlo, desde luego habría responsabilidades penales sobre los gestores directos de esta emisión de preferentes, porque eran conocedores de lo que estaban haciendo y, por tanto, estaban cometiendo una enorme estafa a las gentes que, desde luego, no tenían ni idea de cuáles eran esos productos a los que estaban acudiendo, ¿no? Como decía el compañero también respecto de la concentración bancaria, las ratios en relación a los países europeos, fundamentalmente Alemania y otros, es muy mala para nuestro país. Estamos en una ratio de 70-30. Nos gustaría que diese su opinión sobre el enorme riesgo que tiene este proceso de concentración bancaria en nuestro país frente a una eventual nueva crisis que nadie puede descartar. Y también respecto de los mecanismos de supervisión y resolución, ¿qué opinión tiene? Y aquí con esto voy a concluir, sobre todo porque han comparecido en esta comisión distintas personas que ya han indicado que los mecanismos de supervisión son peores
a día de hoy que los que teníamos antes. Podríamos citar el caso del Banco Popular y la enorme estafa que hemos sufrido y, sobre todo, el reciente conocimiento de esa operación que había aprobado la señora Botín previamente a que supiésemos la crisis del Banco Pastor Popular. Y la pregunta es, ¿qué opina sobre esta cuestión? Porque, de ser así, como comprenderá, también es muy grave y se estaría incluso también deslizando hacia otras esferas que tienen que ver con el derecho penal. Y termino con la última cuestión. Usted ha hablado de, efectivamente, el rescate bancario, miles y miles de millones de euros. ¿Qué opinión tiene sobre las medidas que defiende, por ejemplo, el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea, respecto de la necesidad de que ustedes, a través de la tributación, devuelvan a nuestras gentes, vía impuestos, lo que les hemos dado a cambio de nada? Y sí a cambio de sufrimiento y de muchísimo dolor, con cierre de oficinas, con más de 72.000 despidos en el sector bancario, con pobreza, con paro, con desprotección social y demás. ¿Qué opinión tiene sobre esta cuestión? Nada más y muchas gracias.